Para este segundo rato de oración, te propongo que meditemos en un aspecto de las enseñanzas y de la vida de San José María, ya que el próximo 26 de junio la Iglesia celebra su fiesta litúrgica, coincidiendo con el día de su tránsito al cielo. Él falleció el 26 de junio del año 75, con lo cual se puede decir que es un santo contemporáneo bastante cercano. Yo tenía 16 años cuando él falleció y había tenido la suerte de conocerlo, aunque muy fugazmente, el año anterior en su paso por la Argentina. Pero bueno, nos ayuda también el que haya santos cercanos, aunque en realidad todos los santos son cercanos a nosotros en la medida en que los tratemos, los invoquemos. Como todos los santos, José María se santificó cumpliendo la voluntad de Dios del mejor modo posible, con el mayor amor, viviendo las virtudes en grado heroico. Y lo que lo caracterizó en ese cumplir la voluntad de Dios fue el ser instrumento para difundir, enseñar, predicar a toda clase de personas que podíamos y debíamos ser santos. Meditar en su fiesta, en sus enseñanzas, despierta también en nosotros, Dios quiera, los deseos de santidad, esa santidad que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Una santidad que tiene que ver sobre todo con el ejercicio pleno de la caridad. Cuanto más amor a Dios y más amor a los demás hay, mayor santidad. Y los santos canonizados, como es el caso de José María, lo son precisamente porque vivieron la caridad de un grado muy heroico y muy ejemplar. Una anécdota, por ejemplo, que se nos cuenta en su primera biografía, y es que en el año 40, en Madrid, al poco tiempo de terminar la guerra que había habido en España, hizo un viaje en taxi. Y como era su costumbre, comenzó a hablar con el chofer y también, por su fe y amor a Dios, también empezó a hablarle de Dios, de la importancia de estar cerca de Él, de cómo podía santificarse. Y el taxista lo escuchaba silencioso y hasta que un momento dado le preguntó: ¿estaba usted en Madrid durante la guerra? Sí, le contestó San José María. Y la respuesta triste del chofer fue: lástima que no le hayan matado. Un hombre que no tenía fe, un hombre que no le gustaba que le hablaran de Dios, y ante el volcarse de este sacerdote celoso hablándole de Dios, le dijo así: qué lástima que usted no le hayan matado. La reacción de San José María fue callarse, pagarle lo debido, y en el momento de bajarse le dijo: ¿tiene usted hijos? Y ante la respuesta afirmativa le dio una generosa propina y le dijo: para que compre unos dulces a sus hijos. Lejos de sentirse ofendido, de sentirse maltratado, que le habían faltado el respeto, en el fondo le estaban diciendo ¿por qué no se murió? Una cosa muy fuerte. Él reacciona con mansedumbre, según el corazón de Jesús, manso, humilde de corazón, y además da una propina. En realidad, esto está en las enseñanzas de Jesucristo, está en el ADN del cristiano, la capacidad de perdón. Es cierto, tenemos que imitar a Jesucristo. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen los unos a los otros y en amarlos como yo los he amado. Y Jesucristo no solamente los amó hasta el fin, como veíamos en esa meditación sobre el Sagrado Corazón de Jesús, de su muerte en la cruz, su muerte generosa, sino que además Jesús supo perdonar. Un componente importante, no el único, pero un componente importante y necesario de la caridad es saber perdonar, saber disculpar. Jesús en eso fue muy enfático.
cuando nos enseña a rezar mediante el Padre Nuestro, pone esa petición y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando terminó de enseñar eso, el único comentario que hizo a todas las peticiones del Padre Nuestro fue precisamente y únicamente a esta. Porque si le perdonan a los hombres sus ofensas, también les perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus pecados. Y el Señor fue más allá cuando, en una oportunidad en que Pedro, que había escuchado al Señor varias veces hablar de caridad y de perdón, un día le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? 7 es un número bastante generoso. Muchos maestros de la época hablaban de perdonar hasta 3 veces. Y entonces Pedro, viendo que Jesús iba por otro camino, le dice: ¿te parece bien 7? Jesús le respondió: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que es un circunloquio, un modo de decir que equivale a siempre. Hay que perdonar siempre. Y ahí contará Jesús esa parábola que conocerás sobre ese deudor insolvente y además que se comporta de una manera despiadada. Porque el reino de los cielos viene a ser como un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puestos a hacer cuenta, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Aquí vale la pena hacer un paréntesis porque el talento equivalía a 6.000 denarios. El denario era la unidad, por decirlo así, del jornal. Por un día de trabajo se pagaba un denario, con lo cual un talento equivalía a 6.000 días de trabajo. Y 10.000 talentos, que era lo que este hombre debía, equivalía a 60 millones de denarios, 60 millones de jornales. Con lo cual lo que este hombre debía era incalculable, no había tiempo para pagarlo. Entonces, como no podía pagar, el Señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y que así pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor, compadecido de aquel siervo, lo mandó a soltar y le perdonó la deuda. No es que le dio una moratoria, un plan de cuotas sin intereses. No, le perdonó la deuda. Al salir, aquel siervo encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Podríamos decir nosotros apenas 100 denarios. 100 jornales de trabajo comparado contra 60 millones de jornadas de trabajo. Un vuelto, no era absolutamente nada, una monedita. Pero él, agarrándole, lo ahogaba y le decía: págame lo que me debes. Su compañero se echó a sus pies y se puso a rogarle: ten paciencia conmigo y te pagaré. Dame 3 meses, 4 meses de trabajo y te lo pago. Pero él no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo la había tenido de ti? Y el Señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Y cuando termina Jesús, dice un comentario que no es parabólico, sino que es real. Del mismo modo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Ya se ve que Jesús al tema de perdón le da muchísima importancia, porque es algo que nosotros necesitamos para relacionarnos con los demás, para estar en paz y para poder relacionarnos también con Dios.
Esa es la enseñanza de Jesucristo, que San José María después iba a aplicar en su vida y nos enseñó a nosotros a hacerlo también en lo cotidiano. Pero perdonar como Jesús. Ese Jesús que cuando está en la cruz, las primeras palabras que salen de su boca es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él era el justo, el santo, el inocente, aquel que per transit benefaciendo había pasado haciendo el bien, así lo describe la Escritura. Todo lo había hecho bien al servicio nuestro y le pagan con esa tortura, con esa humillación, con ese desprecio, con ese odio. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús, manso y humilde de corazón? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. San José María podía decir, por haber aprendido estas enseñanzas y las experiencias de su vida, pudo decir ya siendo grande: no tuve que aprender a perdonar porque el Señor me enseñó a amar. Y no lo decía mandándose la parte, sino que se daba cuenta que era parte de la gracia de Dios. Él era capaz de perdonar a aquel taxista y, como veremos también, otras cosas de bastante más entidad que eso, fue porque en primer lugar, había experimentado el amor de Dios, ese amor que nosotros también le dábamos vuelta en nuestra primera meditación con ocasión del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, él sintió el amor de Dios. San José María lo sintió primero en el hogar paterno, sintiendo cómo se lo quería, cómo se lo afirmaba, cómo le perdonaban también sus inmadureces, sus rebeldías, sus caprichos, que no significaba que se las consentían, pero que lo perdonaban, que lo disculpaban, que le daban otra oportunidad. José María aprendió también lo que era el perdón cuando él experimentó cómo Dios le perdonaba sus pecados. Ya de chico y durante toda su vida amaba el sacramento de la confesión. Iba a Dios a pedirle perdón de sus pecados y experimentaba ese amor tan bonito que es el de la misericordia de Dios. Y no es que fuese una persona escrupulosa, con sentimientos de culpa, no. Como quería a Dios, le daba pena sus debilidades, sus fragilidades, sus pecados y pedía perdón. Aprendió mucho en sus primeros años de sacerdote, especialmente visitando y atendiendo a tantos pobres y enfermos de Madrid. Ahí se daba cuenta lo mucho que Dios le daba a él, la salud, la formación. Entonces por eso siempre estaba agradecidísimo. Y cuando llegó esa guerra que hubo en España, que duró 3 años, de 1936 a 1939, estaba preparado para perdonar. El país se dividió en dos y la fe tenía bastante que ver, porque un bando atacaba especialmente al otro en sus convicciones religiosas. Y no es un modo de decir, no es que simplemente decían discursos en contra. Murieron muchísimas personas, miles de personas, por el hecho de ser cristianos. Bueno, y contra los sacerdotes y los religiosos se despertó una verdadera persecución. Murieron asesinados 12 obispos y 6.000 sacerdotes y religiosos. O sea que no era una sensación de inseguridad, ¿no? Había una verdadera persecución. De hecho, le tuvo que estar encerrado y en cuanto se pudo, se escapó a través de Francia y pasó a la zona donde no había esa persecución religiosa. Pero a pesar de eso, él nunca odió, siempre perdonó, siempre tenía ese corazón abierto, dispuesto a perdonar. Años después sufrió una campaña de calumnias en contra de la institución que Dios le había pedido que él desarrollara, que era la obra, el Opus Dei, por motivos de incomprensión, por motivos de que era una cosa muy novedosa y también por lo que suele darse entre nosotros los hombres, que son los celos, las rivalidades. Bueno, se desató una auténtica persecución y también no era una sensación de persecución, había auténtica persecución. Alguna vez tuvo que
viajar a otro lugar cambiándose el nombre porque había orden de detenerlo. En algún lugar se llegó a hacer la quema de uno de sus libros, de Camino, diciendo que era herético lo que él enseñaba. Y bueno, y una campaña de visitar familias para hablar mal de él, una auténtica campaña. Bueno, pero ante eso no solamente supo perdonar a los autores de esa campaña, que además los conocía con nombre y apellido, sino que nunca dejó de rezar por ellos. Y decía que rezaba con la misma intensidad por la que rezaba por sus hijos espirituales, para que Dios les perdonara ese pecado, que quizás lo habían cometido pensando que hacían algo bueno, pero que Dios se los perdonara. Y además, en el momento de mayor intensidad de esa campaña, le prohibió a los miembros del Opus Dei que hablaran de esas campañas, para que nadie se dejase llevar por rencores o un afán de venganza. Creo que todo esto puede servirnos, estamos haciendo oración, cada uno se servirá de estas palabras en la medida que le sirvan, o pondrá pausa, o seguirá la oración por su cuenta, pero nos sirven para preguntarnos, ¿cómo ando yo de caridad? Y más en concreto, de mi capacidad de perdonar. ¿Qué sentimientos tengo para con los demás cuando me fallaron o me hicieron algún daño o se lo hicieron a alguien de mi familia? ¿Sé disculpar, comprender? ¿O por el contrario guardo sentimientos de enojo o de bronca, de odio, de distancia? O peor, a veces cultivo esos sentimientos, porque no será tu caso, pero qué pena nos dan esas personas que, no sé si como lema de su vida, pero con frecuencia lo dicen, ni olvido ni perdón. Eso no es cristiano, eso no es humano, eso no es digno de ser humano. Y la persona que hace eso, ya lo veremos ahora a continuación también, pero se perjudica a sí misma. Pues volvemos a la misma lógica de Dios. Cuando Dios nos enseña algo, no es por un capricho suyo, sino nos enseña lo que nos hace bien. Y cuando nos dice que no tenemos que matar, que no tenemos que robar, es porque nos haríamos daño a nosotros en primer lugar, además de que hacerle daño a otras personas. Y lo mismo nos dice lo positivo, que amemos a Dios sobre todas las cosas, porque es lo mejor que nos puede pasar. Que perdonemos a los demás, porque es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cómo ando yo de perdón? Nos conviene comenzar por la humildad de reconocer que nosotros estamos necesitados de perdón. Nosotros hacemos algunas cosas mal. Por más que estemos llenos de buena voluntad, a veces nos equivocamos por flojera, por falta de comunicación, a veces porque entendemos mal, porque nos dejamos llevar por la susceptibilidad y no sabemos medir o recibir bien las reacciones de los demás, que no tenían ninguna intención de ofendernos, pero por ahí nosotros en nuestra susceptibilidad sí nos ofendemos. Entonces necesitamos que los demás nos perdonen cuando hacemos las cosas mal, cuando nos equivocamos. Nosotros necesitamos, como dice Jesús, hacer a los demás, tratar a los demás como querríamos que nos trataran a nosotros. También cuando hacemos macanas, cuando metemos la pata, cuando nos equivocamos. Lejos de que se nos tiren al cuello y nos ahoguen, como el de la parábola que le pedía, págame lo que me debes, nosotros necesitamos que nos den otra oportunidad, porque no tenemos mala voluntad, no queremos hacer las cosas mal. A veces lo hemos hecho de torpes, de precipitados, de ansiosos, o como decía antes, por no haber interpretado bien. Entonces necesitamos esa oportunidad. A veces puede resultar especialmente difícil perdonar a quien no nos pide perdón. Si alguien viene y nos pide perdón, por ahí es más fácil, si está bien, te perdono. Pero cuando alguien no pide perdón, cuesta. Y hasta ahí debería llegar la caridad cristiana. Hasta ahí llega ese perdonar hasta 70 veces 7.
La persona que lucha por perdonar, aunque cueste muchas veces, esa persona sana su corazón. No se está diciendo que se alaba las cosas que están mal. Lo que está mal está mal, lo que está pésimo. Pero otra cosa es cómo trato yo a esa persona, cómo dejo que eso que hizo mal entre en mi corazón. Entonces, si yo perdono, tengo en mi corazón paz, tengo alegría, tengo serenidad. En cambio, si me resisto a perdonar, enveneno mi corazón. Y entonces la persona que no perdona va amargando toda su vida. Tiene una vida triste, insatisfecha, una vida de reacciones violentas, aunque más no sea de respuestas verbales o de gestos. Alguien alguna vez comparó el no perdonar como el guardar una papa y llevarla siempre consigo. Esa papa se va pudriendo. No te voy a perdonar, no voy a sacar esto de encima, tengo este recuerdo. Pero ¿quién se beneficia o quién se perjudica? Nosotros. Si todo el día llevamos una papa encima, una papa que está podrida, seríamos nosotros los que estaríamos en un clima irrespirable. Entonces, vamos a hacer, con la gracia de Dios, el esfuerzo de no guardar ningún rencor. Sobre todo porque más nos ha perdonado Dios a nosotros. Esta es otra también de las enseñanzas claves de San José María. Esfuérzate, si es preciso, en perdonar siempre a quienes te ofendan, desde el primer instante, ya que por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te ha perdonado Dios a ti, más me ha perdonado Dios a mí. ¿Cuánto nos ayuda el darnos cuenta que Dios nos ha perdonado? Y si Dios me perdona, ¿cómo no voy a perdonar yo? Yo también soy ese deudor insolvente, por fragilidad o por malicia o por lo que sea, pero sí he ofendido a un Dios tan bueno y tan grande como vos, como le decimos en el pésame al Señor. Él ha sido muy bueno con nosotros y nosotros le hemos ofendido. Entonces, ¿cómo no vamos a perdonar a los demás? Busquemos entonces también la reconciliación con Dios. Es el sacramento, el camino adecuado. Si nosotros vamos a la confesión y experimentamos cómo Dios nos perdona esos pecados que siempre tenemos, aunque no nos cueste verlos, pero los tenemos, de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. El que dice que no ha pecado miente, enseña San Juan. No es que queremos mentir, pero a veces por nuestra superficialidad no vemos las cosas, pero sí hay pecado en nuestra alma. Entonces, si ese Dios nos perdona, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Eso se los enseñó mucho el Señor a los apóstoles, que perdonaran y que fueron además ellos instrumentos de perdón a través del sacramento de la confesión. Gracias, Señor, por perdonarnos nuestros pecados. Ayúdame a ir con frecuencia, a limpiar mi alma, y así también yo seré capaz de perdonar con mucha facilidad a quien me pueda eventualmente ofender. Muchas veces además no me sentiré ofendido porque nos damos cuenta que no hay malicia, sino que hay despiste, debilidad semejante al nuestro. Una de las hijas espirituales de San José María, que ya está en los altares, Guadalupe, la beata Guadalupe Ortiz de Lantásuri, es una persona que también había aprendido a amar y a perdonar. Siendo ella chica, su padre murió precisamente en esta contienda, un poco antes que hubo en España, pero por esa rivalidad fue fusilado. Y años después, estando ella en México, a donde había ido para comenzar la labor de la obra, un día se presentó una mujer española que venía a pedir ayuda espiritual para su marido, que estaba enfermo. Resultó que el marido había sido el secretario particular, el secretario privado del presidente de la República en el momento en que habían fusilado a su papá, el papá de Guadalupe. Y ella, pero por supuesto que lo perdonó, su responsabilidad puede haber sido muy remota, pero bueno, perdonó, disculpó y puso los medios para que este hombre pudiera acercarse a un sacerdote, que lo fueran a ver,
y además terminó siendo amiga íntima de su mujer, incluso después de que falleció este hombre. Pero sí, el cristianismo nos enseña a tener un corazón grande. Lo necesitamos para vivir bien, lo necesitamos para santificar la vida cotidiana, esa es la que nos llama San José María. Tenemos que santificar el trabajo, la familia. ¿Cuántas oportunidades hay que perdonar en el trabajo? Porque no trabajamos con angelitos, no trabajamos con gente perfecta. Entonces necesitamos esto. Y lo mismo en la familia. Nos queremos un montón, pero a veces hay cosas que necesitan del perdón. Pidámosle a la Virgen qué capacidad de perdón que tuvo ella. Imagínate con su sensibilidad cuánto sufrió en el momento en que estaban matando a su hijo, santo, justo, inocente. Perdonó, ella también, igual que Jesús. ¿Cómo le perdonó a los apóstoles? Podríamos pensar que la Virgen podía haberles echado en cara. ¿Cómo lo abandonaron? Después de que Él se volcó con ustedes durante 3 años, les hizo milagros, les dispensó su amistad, su confianza. ¿Cómo me lo dejaron solo? Solo Juan estuvo. La Virgen perdona y consigue reunir de nuevo ese grupo de apóstoles para que estén juntos para cuando venga Jesús ya resucitado y vuelva a decirles que confía en ellos y los lanza a la misión. Esa Virgen, que es nuestra Madre, también nos puede enseñar a vivir este aspecto esencial de la santidad, que es la caridad y más en concreto el del perdón.